Chicos, muy buenos días, un cordial saludo para todos. Bueno, entonces en este video les voy a explicar cómo se deben realizar los ejercicios relacionados con el tema que estamos trabajando, y es el tema del concepto de mol y número de Avogadro. Es, digamos, el último tema que vamos a trabajar este periodo y que continuaremos trabajando el último periodo, Dios mediante. Bueno, entonces, antes de iniciar con la explicación, quiero recordarles algo. Recordemos que, según se vio en la guía anterior, las moles, o digamos el concepto de mol, como tal la palabra mol, es una palabra que describe la materia cuando se encuentra en pequeñas cantidades, ¿sí? La mol es como una unidad de sustancia. Es de hecho pues una unidad de sustancia que sirve para determinar o cuantificar la materia, pero la materia cuando se encuentra en pequeñas cantidades, ¿cierto? Cuando se encuentra, digamos, en cantidades tan pequeñas que es muy difícil de determinar. Para ello, entonces, se introdujo ese concepto de mol. Como ustedes pudieron ver, ese concepto fue introducido por un científico que se llama Amadeo Avogadro. Él fue, digamos, como tal el precursor y el que introdujo este término, que es demasiado útil para la química. Entonces, recordemos que las moles, así como se cuantifica la materia en la cantidad de masa en gramos, en kilogramos, también se puede cuantificar en moles, y que una mol equivale o es igual, según Avogadro, al número de él, que el número es 6.022 por 10 a la 23. Esa es la equivalencia, digamos, que vamos a utilizar de ahora en adelante para realizar este tipo de ejercicios. Bueno, resulta que este tipo de ejercicios se pueden realizar tanto para elementos químicos como para compuestos químicos. Recordemos que los elementos químicos son los que se encuentran en la tabla periódica, que tienen propiedades únicas, y que los compuestos químicos son la unión de dos o más elementos químicos, ¿sí? Que los elementos químicos están formados por átomos y que los compuestos químicos están formados por moléculas. Eso es claro, muchachos, y es fundamental tenerlo presente, tenerlo en cuenta en el momento de realizar estos ejercicios. ¿Por qué? Porque dependiendo del problema, si es un elemento o un compuesto químico, se tiene una equivalencia. ¿Cómo así que una equivalencia? Voy entonces a lo que ustedes están viendo en este momento acá en el tablero. Resulta que para los elementos químicos siempre se va a cumplir, según el concepto de mol, que una mol, así se lee, una mol de cualquier elemento químico, digamos para el cloro, una mol de cloro, acá pues puse el elemento porque puede ser para cualquier elemento químico, una mol del elemento va a ser igual a 6.022 por 10 a la 23 átomos del elemento, y a su vez va a ser igual al peso atómico de dicho elemento, ¿sí? Eso siempre se va a cumplir para los elementos químicos, esa igualdad, esas tres equivalencias. Y para un compuesto químico se va a cumplir lo siguiente: una mol del compuesto químico, digamos para la sal, una mol de sal, es equivalente o es igual a 6.022 por 10 a la 23 moléculas de ese compuesto químico, y a su vez va a ser equivalente o va a ser igual al peso molecular de ese compuesto. Listo, entonces esto es importante que lo tengan claro, anotado en el cuaderno, que lo tengan presente, porque a partir de estas dos equivalencias se trabajan los ejercicios que voy a explicar a continuación. Listo, chicos, entonces vamos a resolver este primer ejemplo, que dice de la siguiente manera: ¿cuántas moles hay presentes en 8,6 por 10 a la 16 átomos de cloro? Aquí, muchachos, ya vamos a comenzar a trabajar un tema que se vio el año pasado y que sé que ustedes también lo vieron al principio de año en la asignatura de física, y tiene que ser con el tema de cifras significativas y de factores de conversión, ¿sí? También el tema de notación científica. Como ustedes pueden observar, aquí este número, 8,6 por 10 a la 16, es un número que está expresado en notación científica, ¿sí? Recordemos que
los números cuando se expresan en notación científica sirven para abreviarlos cuando los números son demasiado grandes. Si nosotros fuéramos a ampliar este número, a escribirlo en su forma normal, sería un número con 16 ceros a la derecha de ese número como tal, ¿cierto? Entonces miren que es un número demasiado grande que simplemente se expresa así en notación científica y que ustedes ya saben también, de hecho, cómo manipular estas cifras en la calculadora científica. Entonces, de una vez vamos a comenzar con este tema, dando por entendido que ustedes ya saben cómo trabajar con estos números cuando están expresados en notación científica. Entonces, vamos a lo que nos compete, muchachos. Como ustedes pueden observar, aquí, en este primer ejemplo, nos están preguntando por las moles que hay presentes en esta cantidad de átomos de cloro, ¿sí? Lo primero que debemos hacer, muchachos, es identificar en estos ejercicios si me están hablando de un elemento químico o de un compuesto químico. Como ustedes pueden observar, el cloro se encuentra en la tabla periódica y por lo tanto es un elemento químico. Al ser un elemento químico, entonces, el primer paso para resolver estos ejercicios es establecer la equivalencia que vimos anteriormente para los elementos químicos. ¿Cómo se establece la equivalencia? Entonces simplemente yo escribo una mol de cloro, que es el elemento, es igual a 6.022 por 10 a la 23 átomos de cloro, y eso a su vez va a ser igual al peso atómico del cloro, ¿sí? Recordemos que los pesos atómicos yo los saco también de la tabla periódica, ¿sí? Entonces de una vez yo no escribí peso atómico del cloro, sino que escribí su respectivo peso atómico y como tal en la tabla periódica encontré que el peso atómico del cloro es de 35 gramos. Recordemos también que los pesos atómicos se expresan en cantidades de gramos, ¿sí? Siempre que yo voy a determinar un peso atómico o un peso molecular, como se vio en la guía anterior, esas expresiones se dan en gramos, ¿sí? Bien, ya habiendo establecido entonces, muchachos, mi equivalencia para el ejercicio como tal, para este que me están hablando del cloro, procedo entonces a resolver como tal lo que me preguntan. Entonces, ¿cómo resuelvo yo este ejercicio? Lo primero que yo debo de hacer después de establecer la equivalencia es escribir la cantidad que me da el ejercicio con sus respectivas unidades. Miren que el ejercicio me está diciendo que hay 8.6 por 10 a la 16 átomos de cloro, ¿sí? Entonces escribo el dato que me da el problema con sus respectivas unidades, átomos de cloro, y ya me voy entonces a esta equivalencia, que esta equivalencia me va a permitir resolver el ejercicio. ¿Cómo resuelvo yo este ejercicio? Utilizo la herramienta que vimos el año pasado llamada factor de conversión. ¿Lo recuerdan? Que siempre yo a ustedes les daba equivalencias para la masa, para el peso, para el volumen, ¿sí? Y que esas equivalencias yo las expresaba en forma de fracción y que esas fracciones es lo que se conoce como factor de conversión. Entonces, simplemente entonces escribo el dato que me da el problema con sus unidades, 8,6 por 10 a la 16 átomos de cloro por, y coloco esta línea que me indica que es una fracción. ¿Qué debo colocar yo abajo de esta fracción? Algo o un valor que tenga esas unidades, átomos de cloro, ¿sí? Si yo me remito a la equivalencia, ¿cuál de estas tres expresiones tiene las unidades átomos de cloro? Si ustedes ya identificaron, se dan cuenta que 6,022 por 10 a la 23 tiene las unidades átomos de cloro. Es decir, que yo esta expresión es la que voy a colocar en la parte de abajo de la fracción. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de cancelar las unidades átomos de cloro con átomos de cloro, ¿sí? ¿Y qué me está preguntando el problema? Me están preguntando por moles. Como me están preguntando por moles, yo debo colocar en la parte de arriba algo que tenga moles. ¿Y dónde yo coloco algo que tenga moles? Busco acá en la equivalencia algo que tenga moles. ¿Cuál de estas tres expresiones tienen moles? Si ustedes se dan cuenta, la primera expresión, una mol de cloro, es la cantidad o es la equivalencia que tiene moles. Entonces, ¿yo qué hago? Simplemente, directamente, coloco en la parte de arriba
1 mol de cloro, ¿sí? Luego, ¿qué hago entonces? Simplemente, recuerden que estas unidades se cancelan, entonces se cancela átomos de cloro con átomos de cloro y me van a quedar las unidades que me pide el problema, las moles, ¿cierto? Resuelvo en la calculadora. Ya ustedes saben cómo introducir números con notación científica en la calculadora. Simplemente escriben 8.6 exponente a la 6 por 1. Recordemos que se multiplica primero lo de arriba, entonces este número se multiplica por 1 y luego se divide por este valor de abajo, 6,022 por 10 a la 23. Hagan el ejercicio en la calculadora. Cuando lo realicen van a encontrar que la respuesta al problema es este número, 1, o 1.43 por 10 a la menos 7 moles de cloro. Esa es la respuesta al problema, con las unidades que me piden. Así, muchachos, de esta manera tan sencilla, se resuelven estos ejercicios relacionados con el concepto de mol y número de Avogadro. Voy a hacer a continuación el último ejercicio para que ustedes tengan mejor comprensión de este tema. Listo, muchachos, vamos a resolver entonces este segundo ejemplo, que dice de la siguiente manera. ¿Cuántas moléculas hay contenidas en 250 gramos de K2, Cr2 o 7? Bueno, entonces, ¿cuál es el primer paso, muchachos? Identificar que me están hablando de un compuesto químico, el K2, Cr2 o 7, que también se le conoce como dicromato de potasio, es una sal. Entonces, como es un compuesto químico, recordemos que para la equivalencia, cuando es un compuesto químico, yo hablo entonces de moléculas y escribo como tal esta equivalencia en términos de moléculas. Para los elementos químicos lo escribo en términos de átomos, para los compuestos químicos los escribo en términos de moléculas, porque los elementos químicos tienen átomos y los compuestos químicos tienen moléculas. ¿Listo? Esa es la variación o la gran diferencia que hay en este tipo de ejercicios. Por eso es importante identificar si es un elemento o un compuesto. Este es un compuesto químico, entonces la expresión o la equivalencia como tal, que es el primer paso a seguir para resolver esos ejercicios, que yo la debo establecer, queda entonces de la siguiente manera. 1 mol de dicromato de potasio o de K2Cr2O7 es igual a 6.022 por 10 a la 23, que ese es el número de Avogadro, moléculas de K2Cr2O7, y eso a su vez va a ser igual al peso molecular del K2Cr2O7. ¿Cuál es el peso molecular? 294 gramos de K2Cr2O7. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿yo cómo determino el peso molecular? Recordemos que los pesos moleculares son la suma de cada uno de los pesos atómicos. Entonces, si ustedes observan, este compuesto está formado por potasio, por cromo y por oxígeno. Busco en la tabla periódica cada uno de esos pesos atómicos y lo multiplico por el subíndice. Entonces busco el peso atómico del potasio, lo multiplico por 2, más, lo sumo, el peso atómico del cromo, lo multiplico por 2, más el peso atómico del oxígeno y lo multiplico por 7. Y como tal, tengo este resultado. Al sumar los pesos atómicos por la multiplicación de los subíndices, obtengo el peso molecular del compuesto y es equivalente o es igual a 294 gramos de ese compuesto. Listo. Eso lo vimos en la guía anterior. Entonces, ya habiendo establecido mi equivalencia, procedo a resolver el problema. ¿Cómo lo resuelvo? Entonces, bueno, antes de que se me olvide, muchachos, así tal cual me deben resolver los ejercicios que se plantean en la guía, ¿sí? No se me salten este paso de la equivalencia, con sus respectivas unidades, todo bien completo, ¿sí? Cuando den el resultado con sus respectivas unidades, ¿listo? Si me dan números solos, ahí ya se le rebaja en ese ejercicio, ¿listo? Bueno, entonces, volvamos al problema. ¿Qué debo de hacer entonces? Tomo el dato que me da el problema. Me están dando 250 gramos de K2Cr2O7.
escribo el número, 250 gramos de K2CR2O7, por, escribe el signo de por, de multiplicación, y realizo la respectiva línea de división, ¿cierto? Que me indica que voy a utilizar un factor de conversión. Entonces, ¿qué debo yo escribir abajo? Un número o algo que tenga gramos de K2CR2O7. ¿Y dónde busco yo algo que tenga gramos? En la equivalencia. ¿Qué tiene de estas tres expresiones? ¿Qué tiene gramos de K2CR2O7? Si ustedes se fijan, este peso molecular es el que tiene gramos de K2CR2O7. Entonces escribo abajo el peso molecular, 294 gramos de K2CR2O7. ¿Con qué fin? De cancelar las unidades, ¿cierto? Gramos con gramos. Y en la parte de arriba, ¿qué voy a escribir? Me están preguntando por moléculas, ¿sí? Como me están preguntando por moléculas, escribo de esta igualdad o de esa equivalencia algo que tenga moléculas. ¿Qué tiene moléculas? Este segundo término, el número de Avogadro. Entonces escribo directamente el número de Avogadro, 6.022 por 10 a la 23 moléculas de K2CR2O7, ¿sí? Entonces, de esta manera, habiendo escrito esta expresión en términos de factor de conversión, ya resuelvo. ¿Cómo resuelvo? Entonces recordemos, en la calculadora, o antes de proceder con la calculadora, recordemos que se cancelan gramos de K2CR2O7 con gramos de K2CR2O7 y que el resultado que me dé me va a quedar en términos de moléculas de K2CR2O7, que es lo que me dice el ejercicio o lo que me pide como tal el problema. Entonces, en la calculadora yo voy a escribir 250 por 6.022 exponente 23, ¿cierto? Ese número de notación científica lo escribo normal. Entonces multiplico lo de arriba, 250 por 6.022 por 10 a la 23, y luego ese valor o ese resultado lo voy a dividir por 294. Al hacer esa expresión o ese cálculo como tal en la calculadora, encuentro que ese resultado me da 5.12 por 10, bueno, aquí me salté un 1, es 5.12 por 10 a la 23 moléculas de K2CR2O7. Ese es el resultado que me va a arrojar la calculadora. Si, digamos, en la calculadora ustedes se encuentran de que les arroja un número muy grande, ustedes ya saben cómo escribirlo en notación científica, simplemente entonces lo expresan de una manera abreviada en notación científica y me dan ese resultado. O recuerden que la calculadora también tiene esa opción de ponerla en notación científica para que de una vez le dé el resultado en notación científica. Listo. De esta manera, muchachos, se abordan y se resuelven este tipo de problemas. Cualquier duda, cualquier inquietud me pueden escribir. Espero que con este video ya hayan logrado comprender cómo se realizan este tipo de problemas. Nos vemos entonces en una próxima ocasión.